El exorcismo de los niños de Ilford. Apaga la luz, conecta tus audífonos y ponte cómodo. Estás entrando al rincón oculto. En el sur de Alsacia, a 2 horas de la ciudad de Mulhouse, en el noroeste de Francia y frontera con Alemania, se encuentra el lugar de Ilfurt, que en aquellos tiempos, en el año de 1870, contaba con alrededor de unos 1200 habitantes. Ahí en ese pequeño pueblo vivía la humilde y honrada familia Burner. El padre, José Burner, era un mercader ambulante que recorría la comarca vendiendo cerillas y yesca. La madre, María Ana Folster, cuidaba a sus 5 hijos, todos aún de corta edad. El hijo mayor, de nombre Teobaldo, quien había nacido un 21 de agosto de 1857, y a la edad de 8 años, él junto con su hermano menor iban a la escuela de la localidad. Eran como todo niño, un poco traviesos y curiosos, pero, en fin, muchachos tranquilos. En el estudio no eran muy sobresalientes, eran de mediano talento y algo enfermizos. Durante el otoño de 1864, Teobaldo y su hermano José cayeron enfermos de una dolencia rara, misteriosa y desconocida. Recordemos que estamos a mediados del siglo XIX y la medicina no era tan avanzada y muchas cosas eran desconocidas e inexplicables. El primer médico que los atendió, un doctor llamado Levy, de una comunidad vecina que está tan solo un par de horas a caballo, tanto él como los demás facultativos que serían consultados después, no pudieron diagnosticar aquel mal que aquejaba a esos dos pequeños hermanos. Por causa de esta inexplicable enfermedad, los niños no ingerían alimento alguno y por lo tanto empezaron a verse demacrados, débiles y cada vez perdiendo más y más peso, sobre todo el pequeño Teobaldo, quien adelgazó muchísimo a tal grado que parecía un espectro ambulante. En ese mismo año de 1864, la familia comenzó a tener lo que se le conoce como manifestaciones demoníacas. Claro que hoy en día se hubiera puesto en duda por la comunidad científica y seguida con interés por la iglesia, pero en aquella época tuvo una duración de 5 largos años, ya que la vida era distinta. Tal era el ambiente de desesperación y temor que en 1867 se autorizó que se realizara un contundente exorcismo con las siguientes complicaciones. Los niños poseídos, llamados Teobaldo y José, quienes apenas tenían 9 y 8 años de edad en el año de 1864, fueron llamados los endemoniados de Ilfurt, en Alsacia. El pequeño Teobaldo dijo haber visto al menos 30 veces a un espíritu al que él lo consideraba su maestro, pero no era un ser físicamente humano. El niño lo describía como un ser de patas de gato, pezuñas de caballo, pico de pájaro y cuerpo emplumado. Al parecer esta entidad sobrevolaba alrededor del chiquillo, amenazándole con estrangularle, y el niño, tratando de defenderse, le lanzaba cosas y luchaba contra él, ante los ojos atónitos de los mirones que aseguraban solo verlo a él, cosas que hacían pensar a las personas que el niño estaba loco o simplemente estaba mintiendo para llamar la atención. Lo que hizo creer a los demás que la visión era real, aunque ellos no pudieran verla, fue que el pequeño capturaba plumas del cuerpo de su acosador, que luego las personas allí presentes verían, incluso las podían tocar y oler, que por cierto, decían que desprendía una peste fétida como a cañería, a podrido, algo extremadamente hediondo. Incluso trataron de quemar estas plumas sin tener algún éxito. Las similitudes con otros exorcismos, al menos calificadas como tal, fueron las siguientes.
Una voz hablaba desde ellos sin necesidad de que movieran su pequeña boca. Una voz adulta, masculina, que soltaba improperios y maldiciones contra lo más sagrado. Además, se reía del efecto que sus poderes hacían sobre el personal allí presente, como inundar la habitación de un calor sofocante que era insoportable, incluso en el más crudo de los inviernos. También producían los cuerpecitos de los niños bultos terribles, con movimientos horrorosos, haciendo de sus estómagos una visión traumática. Cuentan que se hinchaban hasta el límite y vomitaban espuma, musgo y plumas, cubriendo la habitación del mismo olor fétido y hediondo de las plumas. Ese demonio a veces unía las piernas de los chiquillos con tal fuerza que nadie podía separarlas. Tenían una rapidez nunca vista y eran capaces de girarse en cuestión de segundos, como si estuvieran accionados por un motor de propulsión, de forma que sus giros asustaban y sorprendían a las personas. También demostraban momentos de rabia y enfado, golpeando a destajo todo lo que había ante ellos, sin notar cansancio alguno, aunque pasaran horas haciéndolo. Los chiquillos hablaban y entendían todo tipo de lenguas, como latín, inglés, francés y algunos dialectos españoles. Además, mostraban conocimientos de lo que pensaban los demás o descubrían dónde había objetos ocultos, o incluso se permitían el lujo de avisar la muerte de alguien del pueblo, con el consiguiente asombro de los familiares. También les hacían partícipes de acontecimientos pasados que todos desconocían. Para enojar a los espectadores, solían descubrir sus más oscuros secretos, poniéndolos en evidencia. Los cuerpos poseídos de los pequeños reaccionaban ante el agua bendita con una ira incontrolable, y cuando la monja que los alimentaba dejaba caer una gota de agua bendita en sus platos desde otra habitación para no ser vista, los niños miraban el plato y se negaban a comerla. Se encolerizaban violentamente. Eran presa de verdadero furor cuando se les acercaba alguien con algún objeto bendito, ya sea un crucifijo, una medalla o un rosario. Las personas ahí presentes ya no rezaban. Los nombres de Jesús, María o Espíritu Santo, etc., pronunciados por los presentes, les hacían estremecer y temblar. Además, sus cuerpos, ya sea que estuvieran sentados o acostados, levitaban como si unas manos invisibles los levantaran. A veces, arqueaban el cuerpo apoyándose en el suelo con la cabeza y los pies y levantando muy alto el vientre. Ninguna presión era capaz de devolver a esos cuerpos a su posición natural, solo hasta que el demonio se dignaba dejar en paz a su víctima. Después de haber vivido 5 largos años de infierno, en el año de 1869, Teobaldo fue llevado al orfanato de St. Church en Sittenheim, lugar donde hay una capilla especial para practicar el rito, además de atención médica como enfermeras, monjas y varias personas que podían ayudar durante la intervención. Allí sería exorcizado por el padre Soukat, quien después de haber tenido una ardua pelea con el poseído, ya que contaba con una fuerza descomunal a pesar de estar muy desnutrido por tantos años de inanición, eso no le impedía forcejear, gritar, ofender y otras tantas barbaries causadas por el demonio que lo poseía. Después de pasar un verdadero infierno, el padre descubrió que los demonios que poseían al niño se llamaban Hipes y Oribás. Días después su hermano José fue enviado a un lugar diferente, a la capilla del cementerio donde sería exorcizado por 2 largos días, con los mismos rezos al igual que su hermano Teobaldo. El exorcismo de José fue oficiado por el párroco Bray, quien después de una agotadora lucha con el demonio que lo poseía, un demonio llamado Salalit, logró conseguir que éste abandonara el cuerpo del niño y regresarlo a los infiernos.
Después de algunos días de recuperación y de haber regresado a esos demonios al infierno, los niños volvieron a su casa sin recordar absolutamente nada de lo sucedido, ni reconocer a ninguna de esas personas que les habían observado y fueron testigos de la posesión. Tiempo después, serían puestos a prueba, derramándoles agua bendita y acercándoles objetos benditos, tales como crucifijos o medallas. Incluso entraban a la iglesia sin sentir repulsión o algún tipo de molestia. Sobre este caso, se escribió un libro titulado El Diablo, sus palabras y sus actos en el endemoniado de Ilfurt, Alsacia. Según documentos históricos, fue escrito por el padre Suter de Turín en 1935.